Ciudadanía séptimo. Conflicto y vida diaria. Nosotros hemos hecho ya un recorrido con este tema. En primer lugar, lo que hicimos fue la prelectura. Nos aproximamos despertando el interés y llamando la atención con algunas frases que estábamos evocando al principio para que desde esas frases dijéramos lo que comprendíamos. Ese es un proceso del conocimiento. Cada nuevo conocimiento tiene que relacionarse con los conocimientos que ya tenemos. Por eso los llamamos también saberes previos o exploración de saberes previos. A través de esas frases hemos hecho también lo que llamamos la prelectura, porque tienen que ver algunas veces con las lecturas que nos va a presentar nuestro libro. El segundo lugar, el segundo momento, fue precisamente acercarnos a las lecturas, que son las que van estructurando nuestro conocimiento. Según los pedagogos de la editorial, estas lecturas son contextuales, es decir, nos presentan una situación que nos sirve de contexto para acercarnos al estudio de un tema. Y frente a esas lecturas contextuales, nos presentan una serie de actividades que van dirigidas en segunda persona al estudiante. Por eso dice: comprende tú, relaciona tú, opina tú, aplica tú. No está escrito el tú, pero es el pronombre personal que va con el verbo. ¿Qué significa esto? Que el estudiante por sí mismo ya tiene unas capacidades para comprender y opinar, y a través de los ejercicios que se proponen va desarrollando él mismo estas capacidades, y por eso ya podrá ser capaz de relacionar y aplicar. Comprender y opinar están en el nivel del desempeño de interpretación, que es el más bajo, es el básico. Luego, la actividad de relación, de relacionar, para hacerlo nosotros debemos tener un tercer elemento, un criterio que nos permite relacionar dos elementos. Y es a través de ese que no tenemos en el texto, por ejemplo, ni en el ejercicio ni en la actividad, pero que sí está en nosotros, que logramos realizar la relación. Ahí es cuando empezamos a reconstruir el conocimiento y estamos en un nivel de desempeño de argumentación. Establecer relaciones ya es argumentar. Y luego en las actividades de aplicación, el nivel de desempeño es el de proposición. Ya puedes proponer frente a situaciones concretas como las de las lecturas, o frente a otras que nos plantean que tienen que no ver directamente con las lecturas, sino con otros contextos. Estos son procesos que hoy se llaman de pensamiento crítico, ir desarrollando criterios con los cuales observar y participar de la realidad. Ya pasó la época en que el docente era el que sabía, transmitía el conocimiento, y el alumno, palabra que significa sin luz, el alumno repetía, y si repetía bien ya no era un alumno, ya tenía la luz del conocimiento. Entonces no se trata simplemente de que el docente dé algo y el estudiante repita, sino que el estudiante por sí mismo, a través de sus actividades mentales,
va aprendiendo. Hoy llegamos entonces al tercer momento de nuestro tema, el tercer encuentro, la tercera sesión. Y vamos a dar 3 pasos. El primero es a través de la propuesta que nos hace el libro, llamada la sección en la red. Algunos preguntaban la vez pasada que dónde se encontraba eso. No habían ni siquiera observado detenidamente el libro. Otros me decían, pero es que en el libro hay muchas que se llaman en la red. ¿A cuál se refiere? Pues ahí está otra vez el saber leer contextos. Si estamos en un tema, dentro de ese tema está la sección en la red. Hoy esta sección nos invita a leer un artículo sobre cómo resolver conflictos con la ayuda de videojuegos. Es interesante nada más esa idea. Leamos entonces ese artículo y respondamos la pregunta: ¿cuál es el aporte de los videojuegos al buen manejo de los conflictos? Y particularmente de los videojuegos a los que se refiere el artículo que leemos, que está en la página web que nos orientan en la sección en la red. Segundo paso para hoy está en la sección Esto dice, y se refiere a la ley 1620, o más bien 1620, sobre la convivencia y el acoso escolar. Nos presentan un pequeño párrafo, nos resaltan 4 elementos, nos subrayan 4 elementos para que veamos: buen manejo de los conflictos, ambientes participativos e incluyentes, estudiantes que desertan y los factores convivenciales, es decir, de la convivencia. Con esas 4 ideas, entonces nos piden que redactemos un párrafo con esos 4 conceptos subrayados en el fragmento de la ley 1620. Y respondamos a nivel personal cómo es académicamente el curso al que pertenece, al que cada uno pertenece. ¿Cómo ve su curso? ¿A qué se debe su rendimiento? ¿Bueno, malo, cómo? Y si incide en alta medida o en baja los conflictos. Es de mencionar que afortunadamente en nuestro colegio, aunque se presentan conflictos, son de menor intensidad comparados con los de otros colegios. Sin embargo, buscamos, por lo menos eso es lo que pretendemos, disminuir al máximo estos conflictos para mejorar la convivencia, que frecuentemente me escuchan decir buen trato, para un aprendizaje mejor. El tercer paso de hoy, que son los conceptos. También me preguntaban, ¿y en qué página se encuentran los conceptos? No, estos sí no están escritos en un lugar específico. Estos conceptos son lo que tú has ido comprendiendo y aprendiendo a través de las lecturas, a través de las actividades y a través de mis comentarios y a través de estas actividades como las de hoy en la red y Esto dice. Es como si en este momento te preguntara qué entiendes por tal cosa de acuerdo a todo lo que has hecho en este tema. Eso se llama hoy reconstrucción del conocimiento. Tú lo puedes reconstruir. Así es que te invito a que revises tus actividades. Muy posiblemente las tienes muy bien en tu libro, algunas las tienes en cuaderno,
para que encuentres allí los elementos con los cuales construir estos conceptos. Y lo primero que nos preguntan es esencia y manifestaciones de los conflictos, es decir, ¿qué es un conflicto y cómo se manifiesta un conflicto? Eso ya lo puedes entender gracias a las lecturas y ejercicios que has hecho. ¿Qué son los conflictos internos y externos? Ahí hay diferentes formas de entender lo interno y lo externo. Y eso lo tienes que definir precisamente con base en las lecturas y ejercicios que has hecho. ¿A qué se refieren como interno y a qué se refieren como externo? Luego nos dicen los niveles del conflicto. ¿Todos los niveles son igual de graves? ¿O hay unos que son leves y otros que son más graves, que tienen agresiones y que llegan a violencia? Entonces hay que ver cómo podemos clasificar esos niveles de conflicto, o qué entendemos por lo menos por niveles de conflicto. El cuarto concepto es el conflicto escolar. Pues si sabemos qué es un conflicto, y aquí nos han puesto elementos de conflictos a nivel de colegio, pues fácilmente podemos entender qué es un conflicto escolar. Y al final, pues nos sugieren que hablemos sobre situaciones de conflicto. ¿Cuáles son algunas de las situaciones que pueden producir un conflicto? Y ojalá tengamos en cuenta los elementos de en la red, y esto dice, para que no hablemos solamente del conflicto, sino que hablemos también de la prevención y de la solución de conflictos. Es diferente que yo le pregunte a un niño de quinto sobre unos conceptos que él va a construir, a que le pregunte a un estudiante de 11, que ya tiene más estructurado su conocimiento, tiene más experiencia de vida. Lo mismo pasa con ustedes. Ustedes tienen un nivel propio, adecuado para su edad y su formación en la construcción de estos conceptos. A veces veo y leo conceptos que se ve claramente o que son una copia de una consulta o que son escritos por los adultos. Y esa no es la parte interesante. La parte interesante no es cumplir con hacer la actividad. La parte interesante es que tú propongas las soluciones a tus actividades, porque eso es lo que realmente te sirve a ti. El que otros lo hagan por ti no desarrolla ni tu conocimiento ni tus actitudes frente a cómo, en este caso particular, ver los conflictos. Por eso, más que una buena construcción, es un buen esfuerzo. Con esto llegamos al final de este encuentro. Entonces, hasta el próximo encuentro.